Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Verónica Oblitas, soy médico especialista en medicina del deporte en Lima, Perú. Actualmente soy médico del alto rendimiento, fui médico de la selección femenina de fútbol aquí en mi país y quiero agradecer a la organización por la invitación a este magno evento académico. Sin más, voy a presentar mi tema, es el deporte en climas cálidos, tanto la adaptación como la fisiología y la aclimatación. Recordemos que cuando practicamos deporte, realizamos una actividad física, sometemos a nuestro cuerpo a un estrés de cargas, tanto a nuestros aparatos y sistemas, sistema cardiovascular, muscular, pulmonar, por nombrar algunos. Y estos a la larga pues van a dar una serie de adaptaciones, que es lo que normalmente se logra con el ejercicio regular. Y esto de por sí, si lo llevamos a un escenario donde además del estrés físico como tal, le aumentamos un estrés térmico por el clima, por la hora, por la humedad, por el calor, porque se realiza al aire libre, podemos ver que no solamente vamos a competir, sino también podemos complicar nuestra salud y nuestra integridad. Vemos en la imagen de la izquierda, como ocurre en deportes al aire libre tipo maratón, que el corredor, más o menos antes de llegar de la meta, por X causa, sea por una deshidratación, por una mala aclimatación o por algún problema, colapsa, ¿sí? Y ahí se puede ver la ayuda que le brinda el cuerpo médico de la organización, el compañero, etcétera. Y en esta otra imagen ustedes también ven en una competencia de tenis, a 40 grados de temperatura al mediodía, donde una deportista, en este caso una bielorrusa, Victoria Azarenka, después de ya haber jugado y estar perdiendo frente a la argentina Gisela Dulko, colapsa también, ¿no? No puede mantener sus movimientos coordinados, no puede mantenerse en pie y finalmente vamos a ver cómo desiste de seguir jugando, ¿no? Entonces es importante pensar y poder controlar y hacer algo, sobre todo cuando estamos en temperaturas elevadas, ¿no? En ambientes de temperaturas elevadas, mientras practicamos el deporte o competimos. Cabe mencionar que en este caso de la tenista bielorrusa también hubo otro factor agregado, que fue que previo a esta competencia, mientras calentaba, sufrió una caída y aparentemente se agregó también una concusión, ¿no? Una conmoción cerebral y probablemente la sumatoria al deporte y al estrés pues hizo que colapsara, como ven ustedes en la imagen. Entonces, vamos a hablar, para empezar, de la termorregulación del ser humano. Como sabemos, el ser humano es un ser homeotermo, es una persona, es un ser que mantiene su temperatura con muy pequeños rangos de variación frente a lo que es el clima, ¿no? Nosotros no variamos nuestra temperatura como si lo harán pues algunos animales de sangre fría, como son los reptiles. Nosotros como otros mamíferos pues tenemos muy estrecho el rango de temperatura en el cual se realizan todos nuestros eh, mm, por decir así, nuestro metabolismo, ¿no? Todas nuestras reacciones metabólicas y funciones internas del medio interno adecuadamente. Entonces, recordemos que nosotros vamos a producir energía térmica y esto va a venir de dos fuentes, tanto del trabajo muscular como de la transformación
que tenemos de energía que nos van a proporcionar los alimentos. Es importante también conocer nuestro estado basal. El estado basal, que lo define Guyton, como el estado en reposo donde solamente se dan pues, nuestras reacciones básicas, internas, y tiene que cumplir ciertas condiciones como no haber practicado deporte en la última hora, no haber consumido alimentos en las últimas 12 horas, que nuestro sistema nervioso se encuentre relativamente en descanso, que el clima y en el entorno sea neutro, que sea cómodo, y pues que la temperatura interna esté en los límites normales, ¿no? En los límites establecidos. Nosotros podemos hacer la medición de este estado en reposo, ¿no? Mediante el calorímetro o una cámara gigante donde el ser humano puede estar tanto en reposo como en ejercicio, y este va a medir, en este caso, la producción de energía térmica. Y también hay otra manera mucho más sencilla, que es midiendo la cantidad de oxígeno producido en un tiempo determinado a partir de la energía que se libera justamente por la combustión de oxígeno. Lo podemos medir en reposo y también lo podemos medir en el ejercicio. En reposo, recordemos que la mayor producción térmica va a estar dada por órganos como el corazón, el hígado, el cerebro, y en menor medida por los músculos, mientras que durante el ejercicio el músculo puede llegar a aportar hasta 80% de la producción de calor. ¿Sí? El cuerpo entonces va a transferir el calor hacia afuera, hacia el ambiente, también por 4 mecanismos que ya los conocemos. El mecanismo de la conducción es básicamente de mayor a menor temperatura, cuando entramos en contacto con algo de menor o alguna superficie de menor temperatura. Corrientes de convección, esto se genera justamente por una corriente de aire a menor temperatura, entonces el aire caliente no vamos a ir transfiriendo al medio, entre comillas, frío. Lo mismo la radiación, ¿no? Por emisión de ondas electromagnéticas. En este caso la radiación está en la región infrarroja del espectro electromagnético, pero principalmente cuando no estamos en un medio ambiente de menor temperatura, sino de mayor temperatura, el mecanismo por el cual nosotros vamos a termorregular nuestra temperatura va a ser por la evaporación de la transpiración, ¿sí? Entonces es importante en nuestra sudoración, la evaporación de nuestro sudor producido en la piel, para enfriar nuestro medio interno, ¿no? Entonces es importante reconocer a la sudoración como nuestro principal método de termorregulación en ambientes calientes, sobre todo. Esto, junto a la vasodilatación de la piel, va a disminuir la producción de calor, o va a disminuir el calor que tenemos dentro, ¿no? Va a haber un estímulo de inervación simpática tanto a las glándulas sudoríparas, ecrinas y apocrinas. Esto permite la salida de agua y sales minerales y bañan a la piel, y por convección va a empezar a evaporarse y vamos a disminuir nuestra temperatura. Si es que el ambiente no solamente es más caliente, sino también es más húmedo, esto va a enlentecer esta evaporación por sudor, ¿sí? Vemos que entonces la producción de calor en 1 litro de oxígeno consumido es equivalente a 4.82 kilocalorías. En reposo, 0.25 litros de oxígeno minuto es equivalente a 1.2 kilocalorías minutos, pero en ejercicio máximo veamos como 4 litros de oxígeno minuto es equivalente a 20 kilocalorías minuto, ¿sí? Y esto gracias a qué? A la pérdida de calor que tenemos, ¿no? En cuanto a los mecanismos centrales de la termorregulación en el ser humano, tenemos al hipotálamo, que es el conocido termostato, que va a ser quien va a regular finalmente la temperatura de 37 más menos 1 o 37 más menos 5, como quieran, según la literatura ustedes. Y básicamente
van a existir dos mecanismos, tanto los receptores que tenemos en la piel, los receptores térmicos, como los cambios de temperatura que van a tener el mismo hipotálamo al ser profundidos por la sangre, ¿no? Estos van a activar una serie de mecanismos y si estamos ante un exceso de calor, pues los capilares de la piel se dilatarán para perder el calor al medio ambiente, igual las glándulas sudoríparas comenzarán a secretar el sudor y para perder calor por evaporación, ¿no? Lo contrario ocurrirá en el frío. Cuando estemos ante un medio frío habrá mayor vasoconstricción con tal de conservar el calor y va a cesar la secreción de sudor, ¿no? También tenemos un control hormonal. Por ejemplo, cuando vamos perdiendo líquido en ambiente cálido, podemos llegar hasta una hipohidratación o una deshidratación y este va a causar un incremento significativo de la concentración del plasma y van a activarse los diferentes mecanismos hormonales como son las catecolaminas, el cortisol, ¿no? Esto vamos a ver que por estrés se segrega cortisol, hormona adrenocorticotrópica, aldosterona, todo con la finalidad de mantener el volumen sanguíneo. En cuanto a la termorregulación del ejercicio en el calor, vamos a ver que las temperaturas, la humedad también juega un rol importante, porque en temperaturas de menos de 37 grados, pero en climas secos, va a equivaler más o menos a 29 grados, pero en climas húmedos, y mientras sean estos los valores, no sean más, el mecanismo de sudoración va a poder disminuir nuestra temperatura corporal. Pero cuando la temperatura es mayor de 37 grados en climas secos o mayor de 29 grados en climas húmedos, ya puede existir un riesgo de no disipar el calor y por el contrario, acumular el calor central, generar agotamiento por calor y todos los problemas médicos que pueden conllevarse por enfermedades por calor. Existe un riesgo ligero cuando la temperatura corporal es de 38,1 en deportistas. Es importante cuando va de 38,1 a 39,4 grados centígrados y ya es crítico cuando sobrepasa los 39,4. Obviamente vamos a ver que en deportistas bastante adaptados, estos pueden llegar a tener temperaturas de 39 y más o menos llegando a 40 ya pueden empezar a sentir la fatiga, pero esto solamente en deportistas muy adaptados. En personas no adaptadas esto sí nos pone en riesgo. Y para continuar, quiero mencionar que existen factores que van a influenciar en la termorregulación, ¿no? A la hora de practicar deporte en climas cálidos, extremos. Y estos son el estado de la aclimatación, el estado de la forma física, el estado de la hidratación del individuo. Veamos uno a uno. En cuanto a la aclimatación, son tres factores principales: la duración de la exposición al calor, las condiciones ambientales, como dijimos, no solo el calor, sino también la humedad, y la intensidad del ejercicio que se realice, ¿sí? Cuando hablamos de aclimatación, hablamos de un proceso que se da de manera progresiva, de exposición al calor para poder alcanzar o llegar a esa adaptación que no nos exponga a la hora de realizar el ejercicio físico. El Colegio Americano de Medicina del Deporte va a recomendar que para mejorar la aptitud aeróbica, porque esta es la que realmente queremos mejorar, en el calor la aptitud anaeróbica se disminuye menos. La aeróbica es la que más se va a ver afectada. Entonces la recomendación es básicamente para mejorar aptitud aeróbica en el calor, y la recomendación es realizar sesiones con una frecuencia de 3 a 5 días a la semana, con duraciones progresivas de 20 a 60 minutos. Algunas literaturas o algunos estudios nos muestran que 100 minutos es la cantidad de minutos que deberíamos realizar para poder aclimatarnos, pero todo esto se va a conseguir de manera muy progresiva, ¿no?
y la intensidad también va a variar de menos a más. Ahora, en cuanto al estado de la aclimatación al calor, lo que vamos a buscar es que la persona cada vez tolere más el ejercicio en el calor, ¿no? Vamos a ver un aumento del volumen plasmático de un 10 a 12%, y esto por las proteínas que se van a encontrar justamente dentro del plasma. Van a generar un aumento de la presión, un aumento inicial de la frecuencia cardíaca. Después vamos a lograr ver una disminución del volumen sistólico, porque va a haber una pérdida del plasma en la sudoración. Y finalmente, si esto continúa, va a haber la consecuente pérdida o reducción del VO2 máximo y reducción del rendimiento, ¿no? En cuanto a nivel central, vamos a ver que a medida que la persona se aclimata, va a haber una disminución del umbral de sudoración, se le va a hacer más fácil sudar, va a sudar más la persona, sus zonas expuestas serán más eficaces, y esta sudoración pues va a traer consigo la disminución de la concentración de sodio, cloro en el sudor, y a medida de que continúe esta exposición, incluso va a reducirse la vasodilatación cutánea. Existen diferencias entre cómo se aclimata un hombre, una mujer y un niño. Sí, la tasa de sudoración va a ser mayor cuanto más aclimatada esté la persona. En este caso, la tasa de sudoración en el hombre adulto es mayor que en la mujer y en el niño. Las personas que estén más entrenadas tienen una capacidad para alcanzar temperaturas centrales altas y que no cause problemas en su salud. La fatiga, como les decía anteriormente, puede coincidir cuando las temperaturas llegan a los 39 o 40 grados centrales en personas muy adaptadas. En las mujeres la relación, como había dicho, de superficie de intercambio y masa corporal es mayor, por lo que pierden más calor por radiación, convección y conducción, pero menos por sudoración. Los niños también vamos a ver que tienen una adaptación menor y una tasa metabólica mayor en reposo, pero una menor capacidad de perder calor por sudoración o evaporación. En cuanto al estado de la forma física, a una mayor aptitud física, esta va a tener una mayor facilidad de perder calor. ¿Sí? Y se debe principalmente a una expansión del volumen sanguíneo y una mejoría en adaptación de la sudoración. Va a haber cambios también a nivel del flujo capilar para mejorar la pérdida de calor. En cuanto al estado de hidratación, esto es muy importante, porque si llegamos a practicar el deporte o a competir en un estado de hipohidratación o déficit hídrico, vamos a ver que los efectos negativos a la hora de hacer ejercicios van a comenzar mucho antes. La deshidratación vamos a ver que causa un mayor incremento de la temperatura corporal, un aumento también de la frecuencia cardíaca, va a haber reducción significativa del volumen sistólico y la presión arterial media, y esta no va a llegar a disminuir el gasto cardíaco en temperaturas de 22 grados, pero si estas llegan a ser de 35 grados, el gasto cardíaco puede disminuir de un 10 a 14% por reducción del volumen sistólico, no compensado por el aumento de la frecuencia cardíaca, y esto sí traernos un colapso cardiovascular a medida de que continuemos practicando el deporte en esta temperatura. En cuanto al estado de hidratación, esta imagen lo que trato de mostrar es la tasa de sudoración. Vemos que en maratonistas, un maratonista de élite puede llegar a perder hasta 5 litros de agua por competición, que esto equivale al 6 a 10% de la masa del cuerpo. Por eso es importante, y lo recomiendan mucho los nutricionistas y todos los que trabajamos en el medio, que el deportista que va a sobrepasar de la hora tiene que hidratarse antes, durante y después de su participación. En deportes de ultramaratón vemos que el ritmo es más lento, pero que puede llegar a perderse hasta 500 mililitros hora, y esto va a depender obviamente del tiempo de exposición y la temperatura y la humedad del ambiente en donde se esté participando. En el fútbol también vemos que a temperaturas templadas
puede perderse, como 10 grados centígrados, un futbolista puede perder 3 litros en 90 minutos, ¿no? Que realmente es bastante, por eso es importante un plan de hidratación en la participación de estos deportistas. En este cuadro es importante, es un cuadro que quería compartir con ustedes, puesto que aquí vamos a ver la tasa de pérdida no solamente de sudoración, sino también de sodio en diferentes deportes, ¿sí? Vamos a ver que a la izquierda básicamente vamos a encontrar valores o variables como el peso, la talla, la edad, el ejercicio, el ambiente, la temperatura, pero a la derecha vamos a ver ya valores de la sudoración según la intensidad, ¿no? Según el sodio perdido, la tasa de pérdida de sudoración, del sodio, y esto en los deportes, tanto individuales, competitivos, deportes no competitivos como es el fitness, en los deportes individuales, básicamente de potencia, básicamente estaba el levantamiento de pesas, estaban los luchadores, en los deportes de acción, encontrábamos deportes con motor, snowboarders, boxeadores. En el deporte de resistencia encontramos a corredores, ciclistas, triatletas y también encontramos deportistas de equipo. Aquí llama la atención, por ejemplo, que los jugadores de fútbol americano, si ustedes ven, a la hora de hablar de la tasa de sudoración, en ellos es elevada, pero en la pérdida de sodio en la sudoración es mayor, eh, por ejemplo, que otros deportistas al aire libre, y esto probablemente no solamente por la intensidad, sino porque también tienen mayor cantidad de ropa a la hora de practicar su deporte, ¿no? Por eso es que generalmente se busca hacer este tipo de deportes en horas no tan cálidas, ¿no? Y bueno, ¿qué estrategias tendríamos para evitar las enfermedades por calor y aclimatación? Tenemos factores de riesgo de estrés térmico. Cuando nosotros trabajamos con deportistas, tenemos que considerar estos factores. Condiciones ambientales, conocer la temperatura y la humedad relativa en la cual van a participar nuestros atletas en el país donde vayamos a hacer la competencia, si existen corrientes de aire, eso se verá el mismo día, la radiación, la hora del juego, esos son datos que podemos manejarlos. Es importante saber la intensidad del ejercicio físico, si existen descansos, si existe sombra, la intensidad sabemos que es máxima cuando es competencia. En cuanto a las características de la ropa del deportista también es importante, y sobre todo nosotros podemos apoyar en el tema de los factores individuales mediante la hidratación, la composición corporal, la aclimatación, que es una de las estrategias importantes que tenemos para prevenir las enfermedades por calor. Tenemos dentro de las estrategias antes del estrés térmico, la aclimatación, normalmente se alcanza entre los 7 y 14 días en promedio, y se debe realizar de manera progresiva, gradual, y considerar pues que esta aclimatación se pierde después de salir de estos ambientes cálidos de manera muy rápida, aproximadamente a los 4 días ya no tenemos estos mecanismos de aclimatación. También es importante evaluar el riesgo, ¿no? Por días, como les había comentado, valorar cada situación, a qué hora se va a realizar, cuál es la tasa de sudoración del deportista, la ropa, presentar el plan al responsable, ¿no? El cronograma, reuniones con el técnico, en este caso el deportista. Y ahora hablando un poco de los protocolos de aclimatación, tenemos aquí un metaanálisis que se realizó en el 2016, donde se revisaron 96 artículos, y lo que se concluyó básicamente fue que la mayoría de los protocolos de aclimatación tenían un tiempo de duración entre 7 y 14 días, que el protocolo más común fue un ritmo de trabajo controlado, o sea, individualizado, controlando las cargas, eh,
también se concluye que mientras más largo es el programa, es más beneficioso la capacidad de perder calor, en este caso, y la aclimatación fue más que moderada, eh, sobre todo en la reducción de la temperatura central y durante el ejercicio, que mantenía una estabilidad y mecanismos de sudoración, ¿no? En cuanto a otros protocolos que se pueden ver, hay un artículo publicado este año donde se ve un protocolo mixto. Mixto quiere decir que había una aclimatación tanto activa como pasiva al calor. Y esta se realizó en 12 jugadores varones de rugby que fueron sometidos a un programa de 16 días de aclimatación, donde se hicieron seguimiento tanto de variables fisiológicas como de rendimiento en los días 5, en los días 10 y en los días 16. Y se vio que ya al quinto día estos deportistas tenían algunas adaptaciones importantes, pero en el día 10 ya era evidente la mejoría de la termorregulación y el rendimiento, y esta se mantenía pues hasta el final del protocolo. Entonces podemos concluir que la aclimatación es la mejor estrategia para disminuir, para retrasar la disminución del rendimiento, la deshidratación y evitar obviamente enfermedades por calor. Una aclimatación de preferencia se indicaría 2 semanas, tiene que ser individualizada en el tema de las cargas, progresiva, si se quiere encontrar verdaderas adaptaciones al calor, ¿no? Y se debe planificar esto antes de la misma competencia. Durante también la competencia se deben tomar algunas acciones, y esto justamente para evitar que nuestro deportista se retire o exponga su salud o vida durante la práctica deportiva. Eso es todo, y mi nombre lo dejo ahí, el correo, por si es que alguien quisiera mayor información. Gracias.